Acabar con el crecimiento desordenado de las ciudades y hacer de la vivienda de los mexicanos un espacio de paz, convivencia y cohesión social son tareas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Recientemente la dependencia presentó la estrategia Un Cuarto Más, que prevé la construcción en una primera etapa de 500,000 cuartos adicionales en viviendas con una sola habitación en beneficio de 2 millones de personas de escasos recursos. Esta noche, para conocer más sobre el trabajo que realiza la SEDATU, nos acompaña en Mesa Cuadrada el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio. Acompáñenos. Subsecretario Enrique González Tiburcio, bienvenido a Mesa Cuadrada. Muy buenas noches, Verónica Ortiz, Pepe Ureña. Buenas noches. Más adelante también tendremos a Javier Oliva desde Londres, Inglaterra. Temas importantes, maestra. Sí. Ciudades bien ordenadas, bien planeadas, la reforma urbana, el tema de la política de vivienda en este país. Temas amplios y vastos para abordar con nuestro invitado esta noche. Sí, así es, y además, bueno, un subsecretario de muy reciente ingreso. Me parece que yo abriría la conversación preguntándote eso, porque los temas, como bien dice Gabriel, me parece que son pendientes que se han, digamos, acumulado. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuál es el mandato que tienen, digamos, esta nueva administración o esta nueva equipo en SEDATU, las prioridades para los próximos 3 años? Pues muchísimas gracias, Verónica, gracias Gabriel, gracias Pepe Ureña, ¿no?, por esta invitación. En primer lugar, comentarles que cuando se crea la SEDATU, ya desde el 2012, el planteamiento y el mandato es generar una nueva gestión del territorio, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, una nueva gestión que le permita al territorio una mejor direccionalidad, una mejor cohesión y sobre todo un mejor tratamiento de los usos de nuestro territorio. Ese es el gran mandato que se da cuando se construye la SEDATU, que articula, como ustedes conocen, aspectos que venían de la Secretaría de Desarrollo Social, la parte urbana, la parte agraria histórica, sobre la certeza de esa parte de la tenencia de la tierra, que es el 52% del territorio nacional como propiedad social, y a todo esto darle una lógica de cohesión y de direccionalidad. El mandato que tenemos es concretarlo lo más pronto posible en estos 3 años que nos quedan de gobierno. Sí, sin duda un tema, perdón que vaya, pero el desorden justamente, ¿no? En la regularización, en la tenencia de la tierra, ha sido un pendiente, ¿no?, largamente postergado, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí, es un pendiente histórico. Sí. Yo diría que propiamente el reparto agrario ya concluyó, ¿no? Lo que falta precisamente es concluir el registro catastral, ¿no?, y registrar de toda la parte de la propiedad social como tal. Y para eso se creó precisamente el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria para gestionar estos conflictos hacia adelante. Entonces, ahí hay una tarea muy importante y fundamental. Pero es básicamente de carácter registral y procesal, digamos, en términos del trabajo que hay que hacer. La parte que hoy nos convierte en un elemento fundamental y la gran tarea es precisamente ordenar el crecimiento urbano, ¿no? De ahí se habla de la reforma urbana de la ciudad, pero es parte del gran ordenamiento del territorio. O sea, dentro del gran ordenamiento del territorio tenemos la parte agraria y tenemos la parte urbana, y dentro de esta parte urbana es cómo le hacemos para tener ciudades, ¿no?, que tengan las mejores condiciones, ciudades ordenadas, ciudades resilientes, como acabamos de firmar en el 2030 en Nueva York, de Naciones Unidas, que resistan temblores, lluvias, etcétera. Ciudades incluyentes, que este es un componente fundamental, y dentro de todo este esquema, el punto fundamental es cómo y dónde construimos nuestras viviendas, ¿verdad? Ese punto que es un punto fundamental para no tener un crecimiento tan desordenado en la construcción y que le podamos dar una gestión, digamos, ordenada precisamente al territorio y al desarrollo urbano. Sí, oiga, hace tiempo hubo un secretario del ramo, Pedro Ramírez Vázquez, que un día ya bajaba del avión y le preguntamos los reporteros cómo veía la ciudad. Y tuvo una descripción en tres características: fea, chaparra y cacariza. Así le llamó a la Ciudad de México. Oiga, ¿cuál es el diagnóstico de las ciudades en este momento? ¿Cómo están? Porque mucha gente pensamos en una ciudad y creemos que tienen todas las comodidades, transporte, agua, etcétera.
¿Cuánta marginación hay en las ciudades? ¿Cómo están realmente nuestras ciudades? Yo lo comenté, es un comentario central. Quisiera nada más comentar en el marco del diagnóstico que hoy 3 de cada 4 mexicanos vive precisamente en la parte urbana, en ciudades. Entonces, el mundo hacia adelante en la parte mexicana, digamos, de población, es un mundo fundamentalmente de vivir en ciudades y en la parte que podemos definir como urbana. Dentro de la parte urbana hay 59 zonas metropolitanas, ¿no? Es decir, todo lo que es la Ciudad de México, ¿no? El Valle de México, todo lo que es Guadalajara, Monterrey, todas las zonas conurbadas, en fin, es decir, el 70% de la población urbana vive en esas zonas metropolitanas. Entonces, el futuro tiene que ver precisamente con esa vivencia en ciudades, y más que en ciudades, en zonas metropolitanas, que este es un problema o es un punto adicional. En muchas de nuestras ciudades yo diría que hay 4 problemas fundamentales, como los problemas que podríamos ubicar ahí. Bueno, hay un problema de inseguridad, ¿no? Que es un problema que vivimos de manera diaria. De ahí la necesidad de tener ciudades seguras. Un segundo punto es el problema de lo que podemos llamar de las movilidades, ¿no? El centro de trabajo está en un lado, ¿verdad? Y la familia vive en otro, ¿no? Entonces los traslados y los tiempos son terribles. Las estadísticas que tenemos es que antes la gente cambiaba de empleo 3 veces, digamos, al año o 2 veces al año, y ahorita el porcentaje se ha ido entre 10 y 16. Entonces, esa movilidad de cambio, ¿no?, nos genera una circunstancia muy particular en términos de una problemática muy fuerte, ¿no? El tercer problema yo diría que es un problema de infraestructura y de servicios, ¿no? Por diferentes razones se construyen viviendas en lugares muy apartados. Y en esos lugares muy apartados, lo que nos generan precisamente es un problema de acceso a la infraestructura, de acceso a la vivienda y de problemas de movilidad. Entonces también es otro problema muy, muy importante que tenemos que revisar. Y un cuarto aspecto es el problema que tiene que ver con los hacinamientos, ¿no? Es decir, el problema de hacinamientos, de falta de espacios públicos donde la gente pueda convivir, caminar, pasear, hacer vida en ciudad. Ese es otro componente que nos parece que es un problema muy grave. Y de ahí el planteamiento de lanzar este programa de 500,000 cuartos adicionales, por diferentes razones en los últimos tiempos, del 2005 al 2012, prácticamente las viviendas que se construyeron eran viviendas de un solo dormitorio, ¿no? Entonces esa fue parte de una política. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es tratar de complementar para evitar estos problemas de hacinamiento. Entonces yo diría que, para resumir, esos serían como 4 aspectos que me parecen fundamentales de una ciudad que era cacariza, chaparra y... Fea, chaparra y cacariza. Entonces, el punto es que hoy la parte metropolitana es una parte dominante. Sí, y esa era una política también de administraciones anteriores, lo que hablabas de las ciudades extendidas, ¿no? Que se tendió a favorecer, ¿no?, el otorgamiento de muchos créditos, pero para zonas habitacionales que quedaban muy lejos. Ahora se está cambiando a una redensificación, ¿no?, digamos, urbana. Y ese es el concepto, que a veces suena muy raro, ¿no?, que es hacer ciudades más compactas, sí, claro, ¿no? O sea, ¿no?, si en lugar de estar tan extendidas, porque los costos obviamente son mucho mayores, claro, hacer ciudades mucho más compactas, redensificadas, de tal manera que esto nos permita obviamente tener economías de escala, sí, y tener servicios mucho más a la mano y una movilidad mucho menor por estos problemas que señalamos entre el centro de trabajo, sí, y la vivienda. Ese es un componente sobre todo muy, muy importante, digamos, en lo que se firmó ahora en Nueva York, ¿no? Un reto mayor y tarea y mandato de la SEDATU. Regresando del corte, platicamos precisamente cómo le van a hacer para reordenar estas ciudades que tiene nuestro país. Un dato muy importante que nos comparte el subsecretario: 3 de cada 4 mexicanos viven en las zonas metropolitanas. Pausa y volvemos a Mesa Cuadrada. En el país hay 59 zonas metropolitanas y casi el 70% de la población vive en estos núcleos
urbanos. Vamos, si les parece, compañeros de la mesa, subsecretario, hasta Londres, Inglaterra, con el doctor Javier Oliva, quien siempre tiene pues una visión fresca y enriquecedora desde el viejo continente sobre los temas que se abordan aquí precisamente en Mesa Cuadrada. Y allá seguramente, doctor Javier Oliva, hay ciudades bien planeadas y ordenadas. Muy buenas noches, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gabriel, Vero, ¿cómo estás? Pepe, gusto saludarte. Enrique, bienvenido al programa. Qué gusto, Javier, saludarte. Igualmente, bueno, sí, ya lo apuntaba Gabriel en esta breve introducción. Ahora, en estos días se dio a conocer que Amancio Ortega, como sabemos, es el dueño del grupo Zara. Y pues a mí no me gustan mucho estas mediciones, pero hay a quienes les afisiona saber quién es el más rico y cuántos millones perdió de un día para el otro. Bueno, resulta que según esto, en los periódicos de ayer, sobre todo en los de España, se dio a conocer que Amancio Ortega es el hombre más rico del mundo. Pero lo interesante es que leyendo la nota, Enrique, es que no es gracias al grupo Zara donde ha amasado ahí comenzó, pero resulta que él es el hombre más rico del mundo gracias a su empresa inmobiliaria que ha desarrollado en España y en otras partes de Francia. Y en este momento también, luego de las elecciones autonómicas en Cataluña, resulta que el equipo que rodea al que todavía es el presidente de la Generalitat, Arturo Mas, tienen serios y muy graves problemas por lo que se llama aquí la corrupción del ladrillo, es decir, la construcción de viviendas en lugares prohibidos, ya sea por medio ambiente o por otras razones, o también por la venta de predios que son propiedad del Estado o del municipio a precios irrisorios. A mí me parece que la Secretaría donde tú estás, donde fuiste recientemente nombrado, como lo recordaba Verónica Ortiz, pues tienen un desafío muy grande ante las presiones de los desarrolladores inmobiliarios. Yo tengo la oportunidad y la fortuna de vivir en Cuernavaca y se han parado varios intentos importantes de desarrolladores inmobiliarios que terminarían por afectar, por ejemplo, el bosque de agua de Chichinauhua, sin ese, pues Cuernavaca, que también es una zona metropolitana, por cierto, no tendría el suministro de agua como hasta ahora. Me parece que ustedes se enfrentan es un reto, es una paradoja, ¿no? Porque por un lado, pues sí hay que fomentar la construcción de vivienda con servicios adecuados, porque una cosa es urbanizar y otra cosa es dotar de servicios, como tú mismo apuntabas. Entonces, en la mayor parte de las ciudades en Europa, estuve estudiando algunos referentes estadísticos, cuánto miden las casas habitación. Por ejemplo, recientemente en París se están construyendo departamentos, bueno, no sé llamarles así, pisos, ¿no?, de 20 metros cuadrados, por ejemplo, en donde con tal de ahorrar espacio y tener acceso a una urbanización, también esto está generando ciertos conflictos al interior de las familias, si es que pueden vivir en 20 metros cuadrados, o entre los vecinos. Entonces, los retos por la urbanización y dotar de ciertos niveles de convivencia se vuelven verdaderamente complicados, Enrique. Así es, querido Javier, realmente tocas aspectos centrales de lo que ya estábamos comentando aquí en la mesa. Yo diría que efectivamente es un sector central en el crecimiento y en el desarrollo del país. Todos sabemos lo que implica el sector de la construcción y de la vivienda. En particular, es un sector sumamente dinámico, activo. Es decir, lo que pasa en la vivienda inmediatamente se va al sector, obviamente, de los materiales, de los ladrillos, de las varillas, etcétera. Entonces, sí hay un componente que yo diría que es un componente central en términos de la dinámica de crecimiento, de empleo, ¿no?, y de generación de ingresos. Ese es un punto que es sin duda importante. Entonces aquí hay que mantener de alguna manera un equilibrio entre la necesidad de apoyar un proceso de crecimiento económico y por el otro lado darle a este crecimiento en la parte de vivienda y de la construcción la armonía que se requiere. Aquí el planteamiento que nosotros estamos haciendo ahora con la secretaria Rosario Robles es tratar de adelantarnos al crecimiento de las ciudades, que el desarrollo urbano no vaya detrás, sino que vaya adelante de manera planeada, articulando el desarrollo de estas ciudades. Y para esto estamos instrumentando fundamentalmente tres acciones. Una tiene que ver con lo que le podemos llamar planes de ordenamiento territorial, es decir, planes de ordenamiento territorial
por estados. Se han firmado ya 30 convenios le llamamos convenios de ordenamiento territorial, un poco para decirle a los señores gobernadores y de ahí a los presidentes municipales, aquí es donde va la expansión de la mancha urbana. Aquí no se puede asentar nadie porque vienen los huracanes y vamos a tener un problema muy fuerte. Esta es zona de reserva ecológica. Esta es zona en la que te puedes ampliar para la parte de usos industriales, etcétera, etcétera. Esa es una parte que me parece que es muy importante. Las presiones de lo que decía Javier son ciertas. Y no hay que olvidar que cuando estamos en un sistema federalista y los usos del suelo lo definen los municipios, ¿no? La idea que tenemos nosotros es, sin quitar esa responsabilidad que es muy importante del avance municipal, que bueno que así sea, pero sí le tenemos que dar una congruencia federalista al trabajo que se hace sobre la gestión y uso del territorio, ¿no? Es decir, es un problema de largo plazo, el del ordenamiento de territorio, a veces con gobiernos y administraciones que son de corto plazo, que son de 3 años. Entonces, hay que articular esa armonía entre gobernanza, tiempos y usos de un territorio. Entonces, a veces nos encontramos con presidentes municipales que dan uso del suelo, ¿no? Y el que venga de atrás que le toque arar con lo que viene, ¿no? Y obviamente la federación, con una lógica de 6 años de trabajo, pues tiene que estar articulada. Entonces, estas presiones efectivamente son presiones que se viven de manera muy fuerte y que tienen que ver con un esquema de cómo se ha articulado la gestión, los tiempos de gobierno y el trabajo que tenemos que hacer. Por eso, la gestión del territorio tiene que ser una lógica que yo digo federalista y de Estado, es decir, tiene que ser de largo aliento, ¿no? A lo que aspiramos nosotros es dejar sentadas las bases de que esta gestión federalista se pueda ir concretando, digamos, en el proceso de estos 3 años. Claro. Gabriel, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante, doctor, lo escuchamos con atención. Gracias. Por ejemplo, en el caso de Londres y lo que se llama el Gran Londres, es decir, la zona conurbada, o los banlieues en el caso de París, nos demuestra que las grandes zonas urbanas pues van a seguir creciendo y en ese sentido representan un desafío, Enrique, y coincido con esta apreciación que tienes, que trascienden las gestiones. Pueden ser en el caso de Francia, un presidente dura 5 años, en el caso de México dura 6, en el caso de Inglaterra el primer ministro dura 5 años con posibilidad de ser reelecto de manera indefinida, pero lo cierto es que la administración de los aspectos urbanos es fundamental para mantener la gobernabilidad, es decir, hay una muy intensa vida comunitaria en Londres, por ejemplo, no se diga en París, en Madrid, es decir, la participación de la ciudadanía que tiene que ver no solo ya con el establecimiento formal y legal de la obtención o la renta de una vivienda o de un negocio, sino también cómo funciona la escuela, cómo funcionan los servicios que competen propiamente a la autoridad municipal. Yo creo que una secretaría como la que encabeza Rosario Robles pues cumple una función muy importante de legitimación del conjunto de la administración pública federal y por supuesto en estas relaciones con los municipios como bien apuntas. En ese sentido, si yo te quisiera hacer una pregunta, sé que es un poco difícil más que vas llegando al cargo, pero ¿cuál dirías tú que es el principal reto o el principal obstáculo para lograr esta articulación a nivel general respecto de esta participación ciudadana, ordenamiento territorial y la relación con los gobiernos locales? Mira, yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Te lo hago desde Londres mejor. Yo creo que es, mira, el asunto ahí es, tenemos que pensar en un rediseño normativo, porque la ley que traemos de ordenamiento de asentamientos humanos pues es una ley de 1973, precisamente la que inspiró a don Pedro Ramírez Vázquez. No había zonas metropolitanas como tal desarrolladas en el país. Hoy, por ponerte un ejemplo, el 70% de la gente vive ahí, entonces no hay forma de ordenar, ¿no? Y de articular la dimensión de las zonas metropolitanas que hoy articulan el conjunto de la población. Entonces, ahí hay un problema de gobernanza. Y hay un problema de gobernanza porque el alcalde de Guadalajara tiene que articularse muy bien con el de Zapopan, ¿no? Y con el de las zonas conurbadas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los servicios son servicios que cruzan todas sus estructuras. Entonces, la estructura de gobierno es una estructura de gobierno municipal, ¿no? Y entonces, pues a veces esa estructura de gobierno está rebasada
para la problemática que tienes que enfrentar en estas zonas conurbadas, ¿no? Metropolitanas. Entonces, ahí tienes un primer problema, nada más para señalarte ese aspecto, ¿no? El aspecto de lo que tiene que ver con los registros y los catastros. El catastro es municipal, es el que define el uso del suelo, no a nivel municipal, pero el registro es estatal, ¿no? Entonces, el catastro lo que refleja, lo que registra es el objeto, digamos, el terreno, la edificación. Y el registro estatal lo que le da orden, ¿no? Es el derecho, ¿no? Y a todo eso, a nivel nacional, que obviamente es de chile, de dulce y de manteca, hay que articularlo, ¿no? Y juntarlo con la zona de lo que es la propiedad propiamente social. 52% de propiedad social contra todo el otro universo de lo que es terrenos nacionales y propiedad privada. A eso es lo que hay que articular y darle direccionalidad. Hay dos leyes que son fundamentales. La Ley de Ordenamiento y Asentamientos Humanos, que es una cuestión que queremos impulsar, la secretaria Rosario Robles está muy empeñada en impulsarlo, y otra es una ley que armonice y homologue registros y catastros a nivel nacional. Queremos que sin ese piso básico jurídico legal va a ser muy complicado poder entrar a los rediseños institucionales y de gobierno que le puedan dar esa direccionalidad que se requiere al territorio. Me parece que uno de los tópicos centrales de este bloque es lo que usted mencionaba, la congruencia federalista en el uso y la gestión del territorio y bueno, pues atender este problema de gobernanza. Javier Oliva, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos Saludos. al último bloque de Mesa Cuadrada. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Enrique, gracias. Estamos de regreso en Mesa Cuadrada y bueno, otro de los temas de la SEDATU es el que tiene que ver con la vivienda. Así es. Subsecretario, cuando inició el sexenio nos sorprendieron con que había casi 5 millones de viviendas desocupadas. Un mundo de viviendas. Aquí cuenta mucho lo que usted señalaba en el bloque anterior. El municipio otorgaba permisos, pero también la usura urbana. Se construyeron en zonas que no tenían servicios, muy lejos de las ciudades, se generó un problema de movilidad y la gente terminó abandonando las viviendas y en consecuencia las dejó sin pagar, lo que generó a su vez otra crisis con los vivienderos, las llamadas viviendas, crisis de las vivienderas. ¿Cómo se da esa paradoja de que en un país tan necesitado de vivienda tenga viviendas desocupadas? Sí, efectivamente es una terrible paradoja esta, que tengamos por un lado casi 5 millones de viviendas, según la estadística del INEGI, que es una estadística muy particular, que hay que, luego la platicamos, o sea, las personas van, tocan y 3 veces en un periodo de 6-7 meses y si la vivienda no está ocupada, entonces la dan por vivienda desocupada, ¿no? Pero esa vivienda sí tiene dueño, ¿no? Sí. O sea, tiene ahí una... Sí, pero no está viviendo la gente ahí. no está viviendo la gente y ese es un problema, sin duda, muy, muy grave. Es parte de este problema de especulación urbana que vivimos. Es parte de este trabajo desordenado de dar permisos de uso de suelo no diría regulado de manera adecuada, ¿no? Y ahí es donde nosotros pensamos que tiene que haber un rediseño de instrumentos, ¿no? De la intervención pública, de gobierno, donde la Procuraduría Agraria, que solamente hoy tiene instrumentos para la parte agraria, podamos pensarla 25 años después en una Procuraduría urbana y territorial, ¿no? Si, por ejemplo, la Profepa tiene la capacidad de que si alguien construye en zonas inadecuadas, pone sellos, ¿no? Y obviamente no se puede construir ahí. Eso, por ejemplo, no lo tiene la parte de la SEDATU, ¿no? O la parte del sector. Entonces, todo esto ha generado y generó precisamente este problema terrible, ¿no? Se compraban terrenos en zonas alejadas de los centros de servicios, de infraestructura, y luego, pues obviamente, ni camiones para moverse, ni ninguna movilidad urbana, y esto ha generado precisamente un problema de esta naturaleza. Para eso, decíamos, se han hecho precisamente 3 estrategias. Una estrategia, primero, es
El subsidio que da el gobierno es un subsidio que se va a aplicar solo en estas zonas, dentro de ciertos perímetros de contención de la mancha urbana. Si te vas y quieres construir en el pico del cerro, es sobre tu responsabilidad, porque ahí no hay subsidio de apoyos del gobierno, ¿no? El otro punto es lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento urbano, ¿no? Que hay un avance muy importante, sobre todo en las zonas metropolitanas, para decir, fuera de estos esquemas, ¿no? Es muy complicado que tú puedas avanzar. Y en la ley de ordenamiento territorial y en las reformas que se quieren hacer en la parte de la Procuraduría Agraria, el componente sancionador es un componente que creemos que es fundamental, ¿no? Un poco para poder articular estos plazos cortos con compromisos que son de muy, muy largo plazo. Hay un tema del otro lado de la paradoja y que lo mencionaste al principio como otro programa de los que están atendiendo, que es la parte del hacinamiento, es decir, frente a lo que están las viviendas abandonadas que menciona Pepe y esta como crecimiento de la mancha que ya se vieron obligados a dejar, tenemos la parte del hacinamiento, el cual tiene consecuencias, digamos, muy malas en términos incluso de convivencia intrafamiliar, en temas de seguridad, en temas, ¿no?, de comportamiento social. Este programa que están sobre la construcción de un cuarto extra y demás, ¿se está enfocando a qué áreas? Precisamente, sí, lo que encontramos es crecimiento de viviendas con una sola habitación, y el planteamiento, la secretaria tiene muy claro este problema desde una perspectiva inclusive de género, ¿no? Para poder, en la Secretaría de Desarrollo Social instrumentó un programa que se llamaba el Cuarto Rosa, ¿no? Que era un cuarto adicional sobre todo para las niñas, ¿no?, en la familia, y el planteamiento aquí es abatir precisamente los índices de hacinamiento. Si se viera este cuadro, ¿no?, nosotros tenemos que la población de viviendas con hacinamiento, ¿no?, alcanza alrededor de 10 millones de personas, ¿no? 10.2 millones de personas son los que viven en cuartos que tienen hacinamiento. Este es un indicador del Coneval, que es el que hace las evaluaciones a nivel nacional sobre salud, educación, alimentación, vivienda. Es por eso que este indicador se convierte en un indicador fundamental de poder, por lo menos, construir, ¿sí?, 500,000 cuartos adicionales, ¿sí? Esta es una tarea en que el Infonavit está teniendo una tarea muy importante, pero también FONAPO, ¿no?, y CONAVI, en una visión articulada para poderle pegar a un problema que es un problema muy, muy grave en términos de hacinamiento, y que además califica de manera muy importante como un proceso de acceso a un derecho, que es el derecho a la vivienda. Entonces, ese es parte de ese indicador de hacinamiento, es un indicador que se puede combatir precisamente generando un cuarto adicional, y según las mediciones de Coneval, un cuarto sin hacinamiento o una vivienda sin hacinamiento es donde viven menos de 2.5 personas en cada cuarto. La SEDA, ¿tú cómo concibe el concepto de vivienda? ¿Qué es lo que necesita un mexicano para tener una vivienda digna, una vivienda donde se pueda desarrollar, donde pueda estar tranquilo? Sí, la definición es la que viene, ¿no?, de los cuerpos internacionales, ¿no?, fundamentalmente que tengan en cada habitación, decía yo, 2.5 personas, que no vivan más de 2.5 personas, que tengan agua, drenaje, ¿no?, obviamente toda la parte de lo que tiene que ver con el WC, y obviamente que haya la ducha necesaria. Entrada para el agua potable, salida, ¿no?, para lo que son propiamente aguas negras, espacio de recepción, ¿no?, y lo que es la parte de lo que tiene que ver propiamente con los entornos, que son espacios públicos, etcétera, etcétera, recreativos, y la movilidad necesaria. Ya estamos entrando a la recta final del programa, Pepe. Bueno, en materia de vivienda, ¿cuál es la meta de construcción para este sexenio? Para este sexenio, la meta en este año es construir los 500,000 cuartos adicionales que traemos en Infonavit, que ese es un poco el planteamiento,
Y la meta en el sexenio, según el Plan Nacional de Vivienda, es abatir completamente el rezago. Obviamente, esta era una meta que se construyó en el año 2012 y tendrá que irse adecuando de acuerdo a los niveles presupuestales con los que se cuenta. Muy bien, pues prácticamente se nos acabó el tiempo. Bebro, muchísimas gracias. Al contrario, Muy buenas gracias, noches. subsecretario. Buenas noches, muchas gracias. Subsecretario, Muchísimas gracias a por ustedes venir la esta noche. invitación. Un tema verdaderamente importante. Yo creo que el reto es mayúsculo del tamaño de las zonas metropolitanas que tiene la República Mexicana. Trabajo que se tenía que hacer y que está en marcha precisamente para contener este crecimiento desordenado. Estaremos pues próximamente en contacto con usted para ver cómo va avanzando en estos 3 años la política de gobierno en la materia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a usted por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.